Bueno, bendiciones para todos. Damos gracias a Dios que, aunque estoy un poquito afectado de la garganta, estamos acá para terminar hoy la clase número 2C del libro 5. Rapidito, ya estamos, por un pequeño repaso, estamos en la última semana de vida del Señor Jesús. Ya vimos cómo llegó a Betania, después le hicieron la fiesta, después fue a la entrada triunfal a Jerusalén, después fue la purificación del templo, después de camino maldijo la higuera, Ujú, ¿verdad? Y entonces ahora cuando se encuentra con la gente de los fariseos y los sacerdotes, ellos están molestos primero por toda la oposición que le está haciendo a Jesús. Segundo, porque le tumbaron el negocio. ujú, Y tercero, porque lo está dejando en vergüenza, que lo que están enseñando no es de verdad. Entonces le preguntan a Jesús, dinos, ¿con qué autoridad tú haces estas cosas? Y entonces Jesús le dice, bueno, yo también le voy a hacer una pregunta. ¿El bautismo de Juan era de Dios o de los hombres? Y ujú, entonces ellos, entre ellos cuchucheaban. Si decimos que era de Dios, nos va a decir, pues, ¿por qué no le creíste? ujú. Y si decimos, era de los hombres, tenemos miedo porque a Juan el Bautista lo tenían como un sumo sacerdote. Entonces, el sumo sacerdote, no, sumo Profeta. sacerdote, profeta, ok. Ujú. Entonces, Jesús después le dijo, ellos le dijeron, no sabemos. Entonces Jesús le dijo, pues entonces Tampoco. yo tampoco le digo, pues, no sabes aquello, te digo esto. Y ahí entonces que entramos a Mateo 21 verso 28 sobre las parábolas. Entonces Jesús empieza a hablar con ellos. Ujú. Empieza Jesús a conversar con ellos. Mateo 21 a partir del verso 28 y le habla de tres parábolas. Yo quiero que estemos claros que estas tres parábolas que el Señor le refiere a los fariseos y sacerdotes, todas tienen una sola enseñanza, que es el reino de los cielos. Vamos a verificarlo, hermana Laura. Ujú. Vamos a leer, como dice acá en el punto uno, Mateo 21:31, Mateo 21:43 y Mateo 22:2. ¿Cómo dice? Ok, Mateo 21:31. Ujú. Y dice, ¿cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero. Jesús le dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Sigue ahora el 43, 21, 43. Por tanto os digo, el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. ¿Y el otro era? Ajá, pero ya va, el reino de los cielos, o sea, vuelve a hablarle, las parábolas relacionadas con el reino de los cielos. El otro es 22:2. Ah, ok, sí que ese no lo había. El reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de boda a sus hijos, a su Ajá, hijo. Perdón. el reino de los cielos. Entonces, con esta perspectiva, no podemos inventar otras cosas, sino relacionar estas parábolas con el reino de los cielos. Ujú, Porque ese es el problema, cuando no estamos claros, empezamos a inventar. Pero ujú, aquí Jesús está hablando estas tres parábolas del reino de los cielos, en relación al reino de los cielos. ujú, Ya sabemos que purificó el templo, volcó las mesas, ujú, confrontó a los fariseos y a los sacerdotes. ujú. Y entonces cuando él le dice lo de Juan el Bautista y ellos le responden, no sabemos si era de Dios o de los hombres, que Jesús le dice, entonces yo tampoco le digo. Cae el verso 28, léalo, hermano, para que me ayude con la El garganta. 28, Mateo claro. 21:28, la parábola de los dos hijos. Entonces Jesús le dice esto. Pero, ¿qué os parece? Un hombre tenía dos hijos y acercándose al primero le dijo, Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él le dijo, No quiero, pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera. Y respondiendo él dijo,
sí, Señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero. Jesús le dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras Mm. van delante de vosotros al reino de Dios, porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para Ah, creerle. ayúdame ahí con la garganta, explíquenos eso. Dice Ajá, que pues una ahí está. parábola. Ok, él está hablando precisamente ahí de el reino de Dios. Está hablando ahí de estos dos hijos. Un hijo que el padre le dijo, quiero que vayas a la viña a trabajar. Y él le dijo, ay, no quiero ir. Pero, y el padre se fue, pero después él dijo, ay, pues sí, se arrepintió y fui y trabajó en la viña. Y al otro que le dijo, sí, voy, no fue. Y según el libro también nos está enseñando ahí, eso se refiere precisamente a a los, estos primeros que dijeron no voy y fueron, vendrían siendo pues los pecadores, vendrían siendo los publicanos, Y las los rameras rameros. que creyeron el mensaje de Juan el Bautista. Mas, sin embargo, a la misma vez que Juan el Bautista le predicaba a ellos, le predicaba también a los fariseos, a los saduceos, pero ellos no creyeron el mensaje de arrepentimiento. Exacto, fíjate como dice Jesús, ¿no? Un hombre tenía dos hijos. Uno dijo, no voy, Ajá. pero después arrepentido hizo la voluntad del Padre. Ujú, Y el otro, que supuestamente dijo, sí, no fue. ujú. Entonces Jesús era sabio, ¿vale? Le Sí, dijo, le hace esta pregunta, los mató ahí. sí. En el verso 31, ¿cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Ujú. Y ellos corriendo, dijeron ellos, el primero. Ajá. Jesús les dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Qué ofensa, Mm. ¿verdad? Para esos líderes religiosos. Oh, no, eso fue un escándalo grande. Ahí fue que se dieron cuenta de la metida de pata, Ajá. porque yo soy de ellos, no contesto, me Ujú. quedo callado. Y sin Sí. embargo, fíjese la enseñanza. El reino de los cielos no desprecia a nadie. Por eso es que Primera de Corintios habla de que Dios llamó a lo que no es, a lo débil, a lo menospreciable, a lo Ujú. vil, para avergonzar a lo fuerte, a lo sabio, a lo entendido y a lo que no es. A veces nosotros nos volvemos locos. Y cuando yo leo esto, yo digo, pero si yo era un vil despreciable, Ujú. yo. Entonces cuando yo veo a alguien que me esté regañando, en vez de predicarme la palabra, me esté regañando, yo le digo, un vil regañando a otro, a un despreciable. Ujú. ¿Entiendes? O sea, todos, no hay uno. Aquí fíjate que Jesús dice, las prostitutas, lo más bajo, Ajá. los más desechados de aquel entonces, y los publicanos, que eran considerados piojos, traidores, malvados. Los publicanos se juntaban era con publicanos y rameras, no había más nadie. Y sin embargo, Jesús iba con ellos y comía con ellos, estaba en la fiesta con ellos y le decían comelón y bebedor de vino. Pero Ujú. Jesús dijo, yo vine fue a buscar lo que se había perdido. Y el sano no tiene necesidad de médico. Entonces Ujú. debemos dar gracias a Dios. Nosotros estábamos de espalda a Dios, muerto en delitos y pecados, e Israel, que tenía la palabra, la promesa, este, rechazó tanto a Juan el Bautista como a Jesús y nos metimos nosotros, como dice en el algo de caballo, por la baranda interior nos colamos y entramos. Ujú. Entonces, esa es la misericordia de Sí. Dios. ¿Ves? Ujú. Entonces, no podemos caer a veces rápido, acusamos a alguien que está haciendo algo malo y se le corrige y se espera que haya un cambio, pero ya eso es Dios con la persona, no podemos obligar a nadie. Y a veces nosotros somos tan ligeros que nos dejamos engañar por la apariencia, por Ujú. el que supuestamente es más santo, que nadie es más santo, en una sola medida de santidad, es porque habla en lengua, porque ora, porque brinca, porque conoce la Biblia. No, mire, estamos parejos.
Y por eso es que hay tanta vagabundería, Y a nosotros no nos corresponde. O sea, seguro. tampoco digo, hemos sido llamados, ¿verdad? Pues a Sí. discipular y a corregirnos, a amonestarnos los unos a los otros y ayudarnos los unos a los otros, pero no a juzgar. Los otros días mi esposo me envió un video, pastor, de esta desgracia que pasó en República Dominicana con él. Ajá. Y estaba, no sé honestamente si era un pastor el que estaba hablando, pero alguien que era cristiano. Ya yo lo había empezado a ver en Facebook, pero cuando empezó a hablar, yo dije, yo no voy a terminar de verlo. Y mi esposo me lo envió y me dijo, ¿qué piensas? Y empecé, cuando yo vi de qué era, digo, ah, ya yo empecé de verlo, pero no lo terminé. Me dice, pero lo va a terminar. Yo no lo voy a terminar. Pues yo no voy a llenar mi cabeza de Sí, no, prejuicio y de exacto. cosas. Porque esa persona estaba hablando diciendo, no, ahora todos ellos eran cristianos. Sí, yo ¿Y sé qué quién es, yo hacían vi el en una video, sí. discoteca? ¿Y qué hacían? Y eso a nosotros no nos corresponde. No, Seríamos como este tipo de gente a los que Jesús le estaba corrigiendo en sí, este momento, religiosos. sí. Fíjate, Laura, para que trate que no se le olvide esto, porque para mí fue una gran bendición cuando yo lo pude entender. Vemos es afuera, pero Dios ve adentro. Todos lo sabemos, pero se nos olvida. A mí me gusta mucho el caso de el leproso, el general sirio Naamán. Ujú, Naamán, ajá. ujú, A mí me llama la atención cuando él después que ve el milagro y las sanidades y esto, y que hasta se llevó un saco de tierra. Soy yo, si yo soy Eliseo, le vendo como un camión. Pero lo que a mí me llama la atención es que Naamán le planteó un problema a Eliseo y le dijo, mi señor, tengo un problemita. ¿Qué ujú, pasó? Yo soy el general y cuando el rey va al templo de, creo que Dagón, ujú. y se arrodilla, él se apoya en mi brazo, yo tengo que arrodillarme también. Pero ya yo sé que el único Dios verdadero es el Dios de Israel. Por eso es que se está llevando tierra y todo. Y la respuesta que le dio Eliseo fue, vete en paz, no hay problema, te puedes arrodillar. Oiga, cualquiera que vea nada más mi este malagradecido. Sí, Lo sana el Dios de Israel y ahora está arrodillado y adorando y alabando a este Dios. No me recuerdo el nombre. Pero no, ya nada más estaba claro. Y ujú. Eliseo no le dijo, Señor, reprenda al diablo. Bueno, pierde tu trabajo, pues. No importa que te degraden, no eres más general. Ah, o tú lo que andas buscando es que Dios te ponga otra vez a lepra y más grande y más fea y más. Ve, ese es el problema, no. Eliseo le dijo, vete en paz. Cuando yo entendí eso, Dios mío, primero. Eso me ayudó. Yo no sé qué está pasando en ese corazón de esa persona. Y segundo, yo puedo entrar en cualquier lado, cualquier sitio. Claro, trato de no escandalizar a gente que me pueda ver, pero tampoco ando con esa angustia. Si me vieron, me vieron. Vete en paz. Y estoy tomando a la luz de la escritura. Y nada más se fue contento. Mira qué cosa, ¿no? Cuando él se arrodilla a orar, a adorar a su Dios, él se apoya en mi brazo, o sea que también tenía que arrodillarse. Exacto, dice, quien adora es el rey, yo no, yo solamente Sí, me yo estoy arrodillado porque no me queda otro, él me queda, pero no pero yo adoro. estoy adorando al Dios de Israel, porque Mm, ya yo sé que no hay más Dios en más ningún lado. Eso a mí me ayudó qué muchísimo lindo, sí, y pastor, me muy quitó bueno. muchas cargas y muchas situaciones, tanto para juzgar como Mm. para que yo cohibirme. Para ¿No? ser libre uno también, En exacto. estos días, bueno, estos días no hace como 6 meses vi algo y me gustó. Ujú. Dante Hebel, este, estaba ahí hablando con una persona y dice que él se tomó una cerveza, una corona, pero no una corona de Cristo, dijo él, ¿no? Entonces, y él lo está predicando y lo dice, entonces dice que le escribió a una persona y le dijo, lo digo porque eso lo dijo Dante Gebel en público, predicando. Mire, pastor Dante, lo estoy defendiendo delante de mi pastor. ¿Verdad que eso que usted dijo de la corona no era una cerveza, que era un chiste? Y Dante le dijo, no es un chiste, es verdad, yo me la tomé. Yo no me tomo la cerveza escondida, yo la pongo en la mesa y me la tomo. Entonces, claro, yo sé lo que quiere transmitir Dante Gebel y lo que dice la Exacto. Biblia es no embriaguéis. Hay Ujú. gente que se escandaliza porque lamentablemente lo han enseñado así.
Pero lo que quiero partir es que yo sé que está claro que su corazón está delante de Dios. El que no quiera tomarse una cerveza, que no se la tome, no lo estamos aupando. Ujú, Pero el que se la toma, deja el hombre quieto. ¿Entiendes? Entonces, ahí es donde yo entro. Dios ve el corazón. Entonces, fíjate cómo le dijo, ¿cuál de los dos hijos hizo la voluntad de Dios? ujú, ujú, El primero dijo abiertamente que no, no le dio pena ni le dio vergüenza. Dijo, no, no voy. Y el ujú, otro, todo lo contrario, sí, papito, lindo, como decía la chilendrina, sí, papito, lindo, voy. Pero no fue. Entonces, eso nos sirve a nosotros, de ejemplo, que las prostitutas y las rameras van primero que ustedes, le digo, a los ujú. sacerdotes, a los fariseos, a los religiosos. A los líderes Y eso religiosos. le molestó. Ujú, Fíjate cómo termina diciendo, viendo esto, hablando de Juan el Bautista, no arrepentiste después para creerle. ujú, Entonces, que eso nos ayude a nosotros a entender estas ujú, cosas. Pregunta, comentario acá sobre esta primera. Fíjate, porque a veces, como dice, léeme el punto 4, Manuel Laura. ujú. Ok. Dice. Dice, sin Sin embargo. embargo, Jesús profundizó en esto. La justicia que viene de guardar la ley es en realidad mejor que la rebelión deliberada, pero únicamente si lleva hacia la justicia de la fe que se recibe en la persona y en la obra de Jesucristo el Ajá. Mesías. Le explico esa parte. Lo que quiere decir esa parte es que a veces nosotros, porque obedecemos un texto textualmente, entonces ya nos consideramos mejor que los demás. Ujú, No, porque entonces lo que estamos haciendo es como hacían los israelitas que tenían la ley de Moisés, ahora nosotros tenemos la ley de Cristo, pero textualmente. No, tiene que ser algo espiritual, de corazón. Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Mas yo os digo. ujú, Amarás ahora a tu enemigo. Fíjate que no es la letra, es la intención, es el espíritu. Porque a veces nosotros caemos en esto, hermana Laura. Oramos, porque la Biblia dice que debemos orar y que orar en todo tiempo, pero es para callar una conciencia. ujú, Es para sentirnos bien con nosotros mismos. No es porque queremos tener comunión con Dios. Porque ahí, ay, oye, a esta hora, pues esta hora que pasa en la Virgen de Guadalupe, esa es ujú, la que yo veo. Entonces, ¿entiendes? Entonces, oh, oye, el partido, el juego. Bueno, déjame orar. Entonces oro 15 minutos corriendo y entonces ya oré. Es cierto, oraste, ujú, pero oraste por la letra, no con la intención de agradar a Dios. Porque a veces para adorar a Dios con 2 minutos, limpio, basta. Es ujú, más que una hora fajado ahí, gloria, aleluya, santo, y viendo el reloj, me faltan 10 minutos. Y rácate, me faltan 5. Dios recibe más aquel, como dice la parábola, del fariseo y el publicano. ¿Qué decía el publicano? Se propició a mi pecador. ujú, ¿Qué decía el otro? Yo no soy como este, yo diezmo de todo lo que consigo, ayuno 2 veces a la semana. ¿Y qué dice Jesús? Aquel salió justificado. ujú, ¿Ves? Entonces, eso nos enseña a que no es tampoco, porque el Nuevo Testamento, la ley de Moisés yo la desecho, pero si el Nuevo Testamento lo tomamos es también así, textualmente, yo voy a leer la Biblia porque tengo que saber de la Biblia. Pero ¿con qué intención la estás leyendo? ¿Para aprender, para agradar a Dios, para humillar a los demás o para demostrar que tú sabes? Déjame, está entrando el administrador, Laura, porque ahora el hombre es administrador. Yo hago todo y él es el administrador. Te digo, bueno, ahí está el administrador, mira, ya tú vas a ver Y te cómo es. cambia el número como quieras. Ah, Qué bueno. bueno, solicitar para aquí. Bueno, yo no sé, el administrador pide todo eso y yo se lo doy. Ahí está el administrador. Ok, entonces la idea es esa, de que no es leer la Biblia y obedecerla al pie de la letra con punto y coma. Pastor, pero no entiendo. Ok, tienes que leerla para entenderla, pero cuando lo vas a llevar a cabo,
tiene que ser con alegría y con gozo. Yo voy a orar a Dios porque quiero orar con Dios. Entonces, orar a Dios no necesariamente tiene que ser en una posición de rodillas. Puede ser acostado, puede ser Bien. sentado, puede Ujú. ser de pie, puede ser bañándote o sentado en el aparato de partida. ¿Cuántas veces uno no ora ahí? ¡Ay, Dios mío, mete tu mano! Que no. ¿Entiendes? O sea, es el deseo de estar con Dios y de congregarme lo mismo. Voy a ir porque el pastor, no, 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 no. A mí igual si me veo o no me ve, a esta altura del juego, yo voy es por el jefe, Ujú, ¿entiendes? Yo voy es el jefe. ujú, ujú, Entonces, esa es la idea, porque a veces uno va, bueno, escucha al predicador y le salen con un rolling al pitch, le salen con un fly al cuadro, ni siquiera, no, pero uno va es por Dios. ¿Ves? Entonces, eso es eh, lo que Jesús La está diciendo intención es acá. lo que mira él. Ujú, Ok, vamos por la segunda entonces. ujú. Vamos por la segunda Ay, parábola. ay, los malvados, Ok, a menos que haya alguna pregunta, comentario de esta primera la parábola. Entonces, nosotros no podemos justificarnos y decir, yo soy mejor que aquello porque yo tengo a Cristo, que eso es lo que decía Ujú, el fariseo comparándose con el publicano. Porque nosotros, acuérdense lo que dice Corintios, que se lo dije, a lo vil, a lo menospreciado, ujú, llamó Dios, a lo que no era, a lo débil. O sea, nosotros éramos nada, hermano. ujú, Amén. Nada. Y sin embargo, Dios quiso, se gozó en llamarnos. Y seguimos siendo débiles. Te voy a decir una cosa. Y ujú, si el Espíritu Santo no estuviera en nosotros, seguiríamos siendo vil. Porque con el Espíritu Santo y todo en nuestra vida, a veces, como decía mi mamá, echamos la burra por el monte. ¿Entiendes? De que no desobedecemos, dejamos que nuestros deseos carnales hagan cosas, o decimos cosas indebidas, o pensamos, siendo templo y morada del Espíritu Santo. O sea que no es ninguna gracia en nosotros que por nuestra propia fuerza vamos a agradar a Dios. Entonces es ujú, mejor que sea el Espíritu Santo que nos dirija y que nosotros no haya ninguna vanidad, vanagloria, sino acción de gracia. ujú, Sé agradecido, dice la palabra. ujú. Dígame. Y Amén. me gustó también porque cuando él dice que estas personas van delante de vosotros, me gustó también como lo está explicando ahí el libro. O sea, dice, va delante de vosotros, pero no quiere decir que ellos, si no se hubiesen arrepentido, no iban a tener oportunidad Exacto. de entrar. Claro que sí, pero Mm. porque el Señor también lo que está es llamándolos al arrepentimiento. Es que También. la palabra te lo dice ahí, Laura. Sí, Fíjate así cómo mismo, sí, lee el 32. ajá, Lee el 32. porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creíste, pero a los publicanos y las rameras le ¿Ves? creyeron. Y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. O sea, le está diciendo, no lo han hecho, pero tienen oportunidad de hacerlo, pero aún así lo que ellos intentaron, como Mm. siempre, por la religiosidad y por lo que había en su corazón de buscar la forma de deshacerse Exacto. eso porque ellos no iban a Nadie, quedar nadie mal se va a, delante del pueblo y teniendo al Hijo de Dios y a Dios mismo frente a ellos. nadie se va a presentar delante de Dios justificándose. Ujú, Porque hasta última hora Dios da chance a todo el mundo. Ahí está el ladrón de la derecha. ujú, Así que el ladrón bueno pues no te robó a ti, ¿entiendes? El ladrón es ladrón, pero hasta última hora se salvó el hombre. ujú, Y era un sí, ladrón. Y tenía que ser un ladrón, pero bien, bien de lo malo, porque se crucificaba era a lo más despreciable, ¿ok? ujú, A lo más despreciable, lo más vile, lo más bajo, lo más, eran unos señores malhechores, porque ujú, si no, no le tocaba crucifixión, le tocaba cárcel, así como Barrabás, que estaba preso, ¿eh? ujú, Pero a los viles, a los despreciados, los perversos, eso hay que salir a crucifixión. Entonces, ese ladrón de la derecha no era ningún mango bajito.
Era un perturbador, pero bueno, así Dios tuvo misericordia de nosotros. Y hasta la Biblia dice que en Eclesiastés 9:4 que mejor es perro vivo que león muerto, porque aún hay oportunidad para todo aquel que esté en medio de los vivos. Y es Ujú, verdad. ujú. Dime, Adelso, ¿qué iba a decir? ¿Qué iba a decir, Adelso? No, de acuerdo que ya se restauró el servicio eléctrico, entonces estamos ya. Ah, no me había dado cuenta. Ah, No me había dado cuenta. Pensé que te estaba conectando con pura fe. Mm. Ay, Estaba Dios. viendo la visión. Sinceramente. Era Ese es para que no Adelso. Ese es me Adelso. la plata a los chinos. Era para que no pensara que le hemos robado la planta a los chinos. Y no, no me di cuenta que llegó la luz. Mm, Ok. qué Vamos bueno. entonces ahora a la parábola de los labradores malvados. Y fíjate cómo el Señor comienza en el 33. Después que mire que yo soy los fariseos. Con la primera me voy. Ujú, Con la primera parábola me voy, ya está, ya salía paliado. Pero mira, el Señor parece que no lo dejó ir porque le dijo, oí otra parábola. No se me ujú. vaya. Oí Venga otra para acá. parábola. Ujú. Déjala ahí Oí. para que me ayuden a mí con la garganta. Oíd otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña y cercó de vallado, cavó en un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, y a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Envió de nuevo otros siervos más que los primeros e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió a su hijo diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero. Venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Jesús les dijo, ¿nunca leísteis en las escrituras, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto y en cosa maravillosa y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él, nosotros. Estoy yo aquí añadiendo. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere será desmenuzado. Y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos, pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo porque éste No. le tenía por profeta. Fíjate lo que está pasando acá, ¿no? Ujú. Ay, En ay. resumen, da esa parábola Ujú, y ellos mismos responden otra vez. Bueno, ¿qué hará el dueño de la finca, de la viña? Porque esos obreros que mandó a buscar, que esos empleados eran los profetas, que a ujú, unos apedrearon, a otros mataron, a otros golpearon, y así sucesivamente. Entonces el dueño de la viña, que aquí la viña representa a Israel, eso está más que claro, ujú. este, Diga voy a su hijo. mandar a mi hijo para que me tengan respeto. Ah, este es el heredero, vamos a matarlo y nos quedamos con la viña. Entonces, ¿qué hará Ujú, el dueño de la viña cuando venga? Y ujú, ellos rapidito, bueno, los va a matar. Y entonces Jesús le dijo, así a ustedes le voy a quitar, le van a quitar el reino de los cielos
y dárselo a otra gente, a otras personas que produzcan los frutos del reino de los cielos. Ujú. Yo voy a hacer una pregunta y creo tener la respuesta negativa de ustedes. ¿Ustedes leyeron el pasaje de Marcos 12 y Lucas 20? Sí, para tener por lo menos de mi parte, sí, la negativa, pastor. Hoy no. ¿Por qué será? Y no me habló de un espíritu, no tuve revelación ni sueño. ¿Sabe más? Sí. Y esto no lo van a leer. Ujú. Tan flojo, tienen que leer. A estas alturas del Sí. Y juego, las veces que he leído no me ha preguntado y las veces que no leo porque es que hay una respuesta que sí, los después hay fariseos por dan que a mí me llamó mucho la atención. ujú. ¿Cuál quiere, Marcos o Lucas? No, creo que es Lucas, creo que es Lucas. Ajá. Cuando el Señor le Lucas. dice, y ustedes busquen Marco, cuando Esto el es Señor Lucas le dice 20. que le van a quitar el reino y se lo van a dar a otro, ellos dijeron, ay, que no nos pase eso, ay, no queremos, ay, que no nos ocurra algo así. A Dios nos libre. Ajá, me Ajá. gustó eso, como que, Cuando ellos oyeron sí, esto, dijeron, Dios nos libre. ajá, eso me Pero llamó a mí la él atención. mirándoles les dijo, ¿qué pues es lo que está escrito ahí? Habla de la piedra y de... Ajá. Pero fíjate como dijeron ellos, todavía se sintieron como ofendidos, como asombrados. Dios nos libre. Dios nos libre, sí. Entonces me llama la atención eso. Así que acostúmbrense a leer los pasajes paralelos para que Son- tengan el cuadro completo ujú. Ujú. de la historia. Porque Los Marco no... detalles aquí complementan los detalles aquí y sacamos el cuadro completo. Libro número 2, técnica de comparación, señores. El cuadrito del hombre que va al sol, el perro, el sombrero, eh, yo todavía me acuerdo de eso. Sí, no, no, Entonces, yo me acuerdo y de verdad que... bueno, Eso entonces me fíjate, vino mi nieto, sin excusa, porque tenía una semana para y hacerlo. hay, y hay gente que entonces todavía uno le está diciendo las cosas y ellos dicen, Dios nos libre, Dios nos libre, sí. ay, Dios nos ampare. Pero si Ujú. estás en lo malo, esta gente en vez de reconocer, oye, ¿verdad? A los profetas los apedreamos, los golpeamos, algunos los matamos. Oye, el hombre ahora está diciendo que él es el hijo. No, vamos a matarlo también. Entonces, los frutos, el reino de los cielos espera de personas que den fruto. Entonces Dios nos llamó a nosotros, a los viles, a los débiles, a los menospreciados Ujú, para que demos fruto. Entonces debemos estar claros en eso, mis hermanos. No es por nuestro, nuestra sabiduría, astucia, conocimiento, poder, entendimiento. No, no, no. Misericordia y gracia de Dios que nos llamó. Entonces ahora, como dice Romanos, vamos a vivir conforme y de acuerdo a ese llamamiento. ¿Ves? Amén. Sí. A ese llamamiento. ujú, Entonces no podemos ser las notas discordantes. Cuando sabemos quiénes somos, nos mantenemos en sencillez ahí. Bueno, entonces Jesús le dijo muy claro, aquí dice, por tanto os digo el 43 que el reino de Dios será quitado de vosotros ujú, y será dado a la gente que produzca los frutos de él. Fíjate, hermano, acá esta parte no es que está desechando Israel, está hablando de esa generación. Acuérdese que cuando en Mateo 12:40 y 16:4 Jesucristo fue muy claro cuando dijo, la generación mala y perversa demanda señal, mas señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. Estaba hablando de esa generación, de esa. Entonces, a esta gente de acá, y fíjese que esa generación fue destruida, fue esparcida, porque una generación, bíblicamente, a la luz de la escritura, estrictamente son 40 años, hermano. ujú, Hay gente que habla de 70 y 80, pero se empieza que la simbología allá, que el número aquí. No, no, la Biblia es clara. Cuando en Israel salió al desierto, dice que esta generación no va a entrar. 40 años fue esa generación. ¿Ves? Ujú. Entonces, estamos claros que esa generación mala y perversa fue destruida. Y exactamente, hermano, estuve escuchando un asunto y lo busqué y es así. Este, Jesús fue crucificado en el año 30, lo que no se sabe exactamente, específicamente, pero fue el año 30. Oiga bien. Y ujú. Jesús cuando habló de veis todo esto,
piedra sobre piedra, y dice, no pasará esta generación sin que esto acontezca. Bueno, 30 años más 40 que una generación, ¿cuántos años, qué año hace? 70. 70. 70 años. Mucha casualidad que en el año 70 fue que destruyeron a Jerusalén. Jerusalén y todo eso se esparció y todo el mundo. Está viendo, eso está demasiado más claro, no puede estar ahí. Entonces, 40 años. Entonces ellos, en vez de decir, oye, no, dice por allá, eso, que no nos ocurra eso, ay, que no nos acontezca, pero no quieres creer, no quieres Exacto. aceptar a Jesús. Ajá. Mm, Ujú. Estamos claros en Amén. eso, ¿verdad? sí. Amén. Amén. Ok, entonces, que no nos encontremos nosotros en esto. Está aquí. Fíjense, en el punto 22 quiero resaltar algo. Dice el punto 22 de la página 63. Dice, ahora pensemos en la enseñanza principal de la parábola de los labradores malvados, la que estamos viendo ahorita. Ujú, ¿Cuál es esta enseñanza? La perseverancia y el amor del dueño en buscar el fruto que anhelaba y esperaba de la viña. O ujú, sea, Dios ha tenido paciencia, hermano. ujú, Y uno de los atributos de Dios que a mí me gusta mucho es eso, es paciente, pero eso no quiere decir que no va a llegar el tiempo que Él va a ejecutar juicio, Señor. pero también llega el tiempo que Él nos va a bendecir. Todo tiene su tiempo, todo tiene su hora, todo ujú, lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Y si de algo yo estoy convencido es que nuestro Dios es un Dios generacional. Lo Amén. que no se alcanza con nuestra vida terrenal, eso sigue a nuestros hijos, sépalo. Sépalo que eso es así, eso sigue a Ujú. nuestros hijos. Entonces ujú, quizás usted no alcance algo, pero usted está dejando un legado delante de Dios para sus hijos. ¿Ve? Fíjate que en el Antiguo Testamento, pastor, dígamelo con cita bíblica. sí, Cuando Salomón después de viejo se puso idólatra, ujú. Que todo era vanidad. Sí. Dios le Ujú. dijo, te voy a quitar el reino, Reino. lo voy a partir, pero no lo voy a hacer en tus días por amor a David tu padre. Qué Ujú, tremendo, Ujú. ¿no? Por amor a David tu padre. ujú, Entonces, yo a veces digo, Señor, acuérdate de mí, no importa que no alcance a darme a mí lo que usted ha ofrecido, ahí están mis hijos y ahí están mis nietos. O sea, esa es la confianza que usted debe de tener en un Dios personal. Dios no es lejano, no es impersonal, no, 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 Dios está pendiente de todos nosotros. Si sabe Amén. cuántos cabellos tenemos, hermano. Si no cae un pajarillo a tierra, sino es la voluntad de Dios y dice que nosotros valemos más que muchos pajarillos, no va a estar pendiente de nuestros hijos. ujú, Así que no importa cómo usted vea a su familia, si están caminando bien, perfecto. Yo le doy gracias a Dios por los míos. Pero si no estuviesen caminando bien, tranquilo, siembre, siembre, honre, bendiga, haga las cosas con excelencia para Dios y no importa. Nuestro Dios, un Dios generacional, ahí se los dejo, Señor. Y Amén. Así es. fíjate que cuando Isaac se iba, llamó a sus muchachos y los bendijo a todos. Y después ujú, Jacob vino y bendijo a los de él. Y así Ujú. fue, y porque eso ujú, seguía. Y Dios cuando le dice a Abraham, a ti y a tu descendencia te voy a dar esto. O sea, hermano, tranquilo, sus hijos no son del diablo ni se los va a llevar el mundo. Sus hijos son de Dios, vienen de su vientre, Señor. vienen Herencia de de, Dios son sus nuestros hijos. oraciones están delante de Dios ahí. No se apure por eso. Ujú, No se apure por eso. De gracias a Dios y vamos a honrar y vamos a vivir como es y vamos a hacer las cosas bien hechas y vamos a arrepentirnos todos los días porque, como ujú, aprendimos en el libro 2 hay que tener cuentas cortas con el Señor. Ya ujú. fue. Preguntas acá, comentarios, observaciones. Y cuando habla de la cabeza del ángulo, es que ahora, como dice acá, no se toma mucho en cuenta, pero antes sí había la piedra fundacional, donde recaía el peso, donde aquí va a estar lo principal. Este,
de un edificio que aguantara el peso. Ujú. Ahora ese es Jesucristo. Ujú. La Es iglesia, la piedra del que ángulo. somos nosotros, usted y yo, y todos los que hemos aceptado a Jesús, estamos reposando bajo Jesucristo, que es la piedra fundamental de todo este edificio, como dice Pablo, que va creciendo bien, bien hecho, ¿no? Así que Ujú. de ahí no nos mueve nadie, hermano. De ahí no nos Gloria mueve al nadie, Señor. Amén. ¿entiendes? Entonces, y si tenemos que morirnos, bueno, no vamos a morir, pero, Amén. pero después vamos a cosechar en el nombre de Jesús. Amén. Vamos bien, ¿verdad? Muy bien. Sí. Ok. Eh, Fíjate, el punto 27 me llama la atención, por eso es que hay que darle gracias a Dios Ujú, porque no somos nada. ujú. La 27 dice, ¿quiénes desecharon a la piedra Jesucristo? Los edificadores, Edificadores y o los sea, líderes. los líderes. Ujú, A veces Que nosotros Los le- líderes. decimos, ay, que yo quisiera ser líder, que yo no, mire, no se meten en paquete de esos locos quietos que sean ellos los que decidan. ¿Entiendes? Ujú. Yo ahorita así activamente no estoy pastoreando. Yo llego los domingos y yo le digo al pastor, ay, qué rico, pastor. Yo llego, cruzo mis piernas, usted dice lea aquí, yo leo aquí, usted dice lea allá, yo leo allá, y termino y me voy a comer con los hermanos, me voy a pasear. No tengo nada que ver si vino o no vino. ¿Ve? Entonces, yo sé, entonces yo le dije al pastor, yo soy pro pastor. Yo siempre lo voy a ayudar. Cuente conmigo con todo. Entonces, acá los edificadores, los líderes, los religiosos, echaron a perder el negocio. Entonces, ujú, mientras a mí no me pidan opinión, yo estoy callado, tranquilo ahí. ujú, ¿Entiendes? Alábale, le alabo. Levante la mano. Siéntese, me siente. Párese, párese. Abro la Biblia. Y ya está. Ya está. En estos días, ujú, mire, Ah, pastor, que un consejo no vaya para allá, mire, su pastor la que. Ay, pastor, no, su pastor la que. Tanto insistió que dije, vamos a ujú, atender, hermana, ¿qué es lo que usted quiere? Pero me debe un café, le dije. ujú, Ok, vamos bien. ujú, El 29 dice, el punto 29 página 64 dice, los principales sacerdotes y los fariseos se dieron cuenta de que Jesús se refería a ellos. Claro, ellos se dieron cuenta ujú, cuando sí. hablaban de los resultados de rechazar la salvación que Él les ofrecía. Entonces, eso era la molestia de ellos, pero ellos en vez de molestarse, deberían haber reconocido. Pero es que ellos estaban ya predispuestos a no aceptarlo. Fíjese, cuando Jesús sanaba a una gente del templo o en la sinagoga, solamente porque era un sábado, ellos en ver que esta mujer que estaba atada durante 18 años ujú, y la desató, ¿no? Ellos en ver que el otro tenía la mano seca y se la acomodó, no, no, en No sábado sabía nada. no, 6 días hay. Y Jesús le decía, hipócrita, si tu asno, si tu buey cae en un hoyo, el día de reposo tú no lo sacas. ujú, Y ujú, esta hija de Dios que Satanás tenía atado durante 18 años, o sea, ellos no querían ver nada. ¿Ves? Al ciego aquel que, ¿y quién te sanó? Bueno, él dijo que era el Mesías, el Cristo. ¿Ves? En vez de ver que un hombre ciego de nacimiento. No, eso no, te sanó en sábado, no puede ser. ujú, Que nos guarde Dios de que nosotros no tengamos una religión de nada, porque a veces se nos mete que la iglesia mía es la mejor, ujú, Mm. el Sí. pastor mío es el mejor pastor, ¿entiendes? Ujú. Mi confederación, mira, aquí el mejor se llama Jesucristo, Amén. Así es. acabó, ujú, ¿entiendes? Yo a veces en estos días me puse a pensar cuando a Jesús le dijeron maestro bueno, que ujú, Jesús dijo, ¿por qué me llama bueno? ujú. Bueno, solo uno. Bueno es no solo el Señor. Ujú, Fíjate que Jesús ni siquiera dijo él ujú, para identificarse con nosotros. Y a veces nosotros decimos, no, aquel es tan bueno porque no le has pisado el callo. Ya que tú pisas el callo, que tú veas. Métete con sus intereses para que tú veas. Pero nuestro Dios es bueno, hermano. así es. Y Amén. siempre nos va a perdonar.
En estos días me reía porque Misericordia. yo oigo predicaciones, hermano, para alimentarme también. Busco gente. eh, entonces estaba hablando sobre el arrepentimiento, el confesar. Él decía, vamos a confesarnos delante de Dios. Vamos a hablarle claro, no hablarle con vueltas, séale sincero. Entonces él decía, cuando yo voy a orarle al Señor, imagínese, Señor, vengo a arrepentirme porque hoy digo una mentira. Entonces él decía a Dios que le dice, ¿verdad? Ujú. No me había dado cuenta. Señor, tuve mal pensamiento, mal deseo. ¿Cuándo fue eso? Ujú. ¿Dónde estaba yo que no me di cuenta? Entonces él decía, ya Dios sabe todo, lo Ujú. vio todo, lo escuchó todo, lo entendió todo, lo comprendió todo, lo supo todo. Entonces, ¿qué es lo que nos queda ahí con las manos aquí, hermano? Señor, perdóname. O sea, él decía, Dios nunca se va a sorprender como diciendo, ah, claro que tú hiciste eso. ¿Cuándo lo hiciste? No, esta mañana, no, en la mañana yo estaba ocupado con Joribel y con Adelson. Por eso, a las 9:30, sí. No, yo estaba estaba escuchando la oración de Laura. Oye, menos mal que me lo dijiste. ¿En serio tú hiciste eso? No, es necedad de nosotros, es necedad nuestra. Por eso, hermano, yo le digo y se lo digo, el tiempo que a mí me queda de vida. Mucho, poco, poquito. Yo quiero ser yo, no quiero problemas con nadie. Déjeme quieto. No quiero, mientras yo sepa que no esté ofendiendo la palabra, o sea, perturbándome yo por la palabra, déjeme tranquilo. Usted quiere comer carne, coma carne. Usted no quiere comer carne, no coma carne. Viva su vida tranquilo. Ujú. Hoy puse una broma en Facebook, sí me han dado respuesta hasta en privado. Me gustó una broma que vi que decía ahí, eso de dar explicaciones como es muy cansón. Júzgame y sé feliz. Haz lo que tú quieras. Ujú. Claro, sin llegar a ser una persona descarada, no, prudente, sencillo, pero no dejándonos llevar por las apariencias. Ya yo quiero ser yo. Se acabó, punto. Pastor Ujú. lo dijo, sí lo dije. Pastor lo hiciste, sí lo dije, sí lo hice, sí fui yo, sí lo pensé. Entonces, ya que me queda delante de Dios, Señor, usted sabe que estoy aquí, aquí estoy. Yo creo que es lo que estamos viendo, que Dios se agrada más que Ujú. estos fariseos hipócritas y falsos. ¿Algún comentario aquí? Pregunta. Le dirá, el pastor no echa a perder, ¿vale? El Clarísimo. pastor no echa a perder más bien con esas Está cosas. clarísimo. Ajá. Venimos tan espiritual y el pastor no nos bate contra la tierra. No, para que te ríes. De eso yo fui libre ya también, pastor. Así. Oye, y es muy, Sí, nosotros también, y es muy gracias a cierto, Dios. mi apóstol, es muy cierto, porque aquí, por ejemplo, nosotros tuvimos un tiempo donde estábamos haciendo un servicio urbano y yo andaba con un pantalón roto y una franela de esas Adidas sin manga, pues estábamos haciendo obras y predicando, Y calor que había. y el calor que había. Entonces, después que terminábamos las obras y la cuestión, me montaba a predicar en la calle, así, con la franela sin manga y en pantalón roto. Y empezamos a decir que nosotros éramos los pastores malandros. Este necia, ¿me entiendes? Lo que hay que ver es el deseo que uno tiene de hacer las cosas para el Señor. No Ujú. Claro pierdes que la sí. corbata si no tienes sí. Oye, yo dejé esa corbata y tengo un poco de corbata y ya yo no uso corbata. Fíjense que en la graduación de capellán yo fui y llevó flu, llevó corbata. No, yo no ni flu ni corbata. Ay, felicitaciones por tu Felicitaciones, mi graduación. Entonces apóstol. me fui, Felicidades. gracias, me fui con una manga larga bien presentable, pero sin flu, sin corbata y sin nada. Y la camisa la puse al lado, me la puse para allá, me fui en franela de aquí a Miami. Y me paré frente a la iglesia. Yo llegué temprano, ¿eh? Mire, cuando empezó a llegar toda esa gente, ay, con flu, faltó, corbata. Ay, Dios. Y entonces yo dije, viste, Sergio, tú teniendo tu flu y tu corbata, ¿por qué no la trajiste? Y yo dije, porque no me dio la gana, pero hablando conmigo mismo, no me dio la gana, tan sencillo. Pero después no aguantar la risa, porque nada más que entramos,
todos los graduandos, pónganse ¿cómo se llama? La toga. La toga. La La toga. toga y el birrete, y todo el mundo a quitarse el flujo o por el flujo. Total que nadie se dio cuenta que todo el mundo estaba, ay, está la necedad. Sí. Ay, Salí en mi ¿sabes? foto con mi asunto, salí en mi video con mi asunto, y de ahí, en lo que terminamos, le dije a la persona, mire, como la Cenicienta, llegaron las 12, tome su toga, tome su birrete, No me voy. y me vine. Yo lo dejé a ellos con su pachanga, yo me vine porque eran 4 horas allá para acá. ¿Ves? Mm. Imagínate. Entonces, ¿qué es lo que le quiero decir? No, tranquilo, tú no estás faltándole a nadie, tú vas bien vestido, pero sí. Entonces, Claro. Claro. hay momentos y momentos. Ujú. Pero, como le dije, si Es cuestión del corazón y las intenciones, porque eso es lo que mira el Señor, el corazón, las intenciones. Ya. entonces vamos a vivir nuestra vida tranquilo, feliz, Mm. agradando a Dios y también a la gente hasta donde se pueda. Sí. Pues como dicen por ahí la gente, yo quiero amar al prójimo, Dios, pero el prójimo no colabora. Ah, sí. El prójimo Así no mismo es. colabora, ¿vale? Yo lo quiero amar, pero ese prójimo no es bueno. Bueno, ahora vamos, parábola de la fiesta de boda. Entonces, vuelvo a insistir, no podemos sacar estas parábolas Del contexto original. de la enseñanza que es del reino de los cielos, ¿no? ¿Entiendes? Si nos vamos por ejemplo, pastor, ¿cómo sería sacarla? Si yo, el del hijo, que dijo no y después fue, y el que dijo sí y no fue, si yo agarro esa parábola, hablar de obediencia, estoy sacando la parábola fuera de contexto, Ujú, ujú. porque Claro. no es la obediencia, es el reino de los cielos. Puedo hablar de la obediencia, sí, cómo no, pero o entrando, o en el medio, o saliendo, pero no es el pasaje que me habla de la obediencia. Los labradores malvados, Labradores. Ujú, no me puedo poner ahí a hablar de la maldad del hombre y el corazón perverso. Puedo nombrarlo, sí, puedo introducirme, puedo hablar un poquito, pero tengo que hablar de lo que Jesús está hablando, de esta parábola que es relacionada con el reino de los cielos. Así mismo es. Eso es lo que el contexto nos ayuda. Cuando lo Ujú. queremos entender o cuando lo entendemos, el contexto nos da respiro, nos da paz. Una vez, Así es. hermano, creo que les dije, me invitaron a predicar ujú, sobre la gloria postrera será mayor que la primera. Pero ujú. querían era como lo que siempre se ha escuchado, el fuego y la gloria postrera y cayó. Y yo le dije, pero eso no tiene nada que ver. Ujú, Hablando del templo que lo destruyeron, después cuando lo volvieron a construir, entonces Ageo dijo, la gloria postrera de este templo, del que están haciendo, será mayor que la gloria que tenía el que hizo Salomón. ujú, Y ujú. eso se cumplió cuando, aunque era menos ostentoso del que hizo Eso Salomón, va a ver. que Ujú. después vino Herodes el Grande y lo remodeló y lo puso una de las séptimas maravillas del mundo, pero la Sí. mayor gloria fue que el Verbo hecho carne, que habitó entre nosotros, fue ese templo, Sí, enseñó en señor. ese templo, hizo Gloria. sanidades y milagros en ese templo. O sea, Ujú. pues, ciertamente la gloria postrera de este templo fue mayor que la gloria Mayor que la postrera primera. de la gloria Amén. Sí, del señor. templo de Salomón. Ahí no era que Ujú. brinca fuego, después la gloria que va. Entonces, yo sé que la persona que me invitó no le gustó, Ah, le gustó. Aunque se acercaron varias personas, me dijo, pastor, tremenda enseñanza, yo aprendí eso de la gloria postrera. ¿Verdad que sí? Pero los que me invitaron querían era fuego, brinco y zapateo. Y le dije, no, pero porque es esta es que, la postrera, es sí, lo que pero es que eso es, estaríamos no La digo torcer, prosperidad. eso era El romperle el verso de la pescuezo prosperidad. al asunto. Entonces, ese es el problema. Ujú. Que cuando usted no se mete en la ola de lo que la gente piensa, así esté torcido, entonces usted es un predicador frío. Yo fui a una iglesia aquí también, oye, hermana Laura, por allá por Leila, por la iglesia. y prediqué. Y así que la enseñanza tranquila. Después me encontré un pastor amigo del otro y amigo mío.
y me dijo, ¿serio que estuviste en tal iglesia? Digo, ah, sí, el domingo arriba. Sí, el pastor me dijo que llevaste tremenda enseñanza, que él aprendió, pero que el problema tuyo es que tú ni gritas, ni te mueves, ni hablaste en lengua, ni nada, pero que la enseñanza estuvo buena. Ah, bueno, no puedo hacer más nada. Como a los 2, 3 meses me vuelve a invitar el hombre. Ya me vuelve a invitar. Bueno, mire, hermano, ese día yo brinqué, se me salía la amígdala, me la volvía a meter, gritaba, ¡ah! Me bajaba de la tarima, volvía a subir a la tarima, me pasé allá para acá, de allá para acá, y alzaba la mano. Yo salí ronco, cansado. Yo me tiré ahí una bailoterapia yo solo, güey. Como al mes me consigo al otro pastor amigo y me dice, ah, ¿sabes que tuviste otra vez en casa de fulano? Sí, me volvió a invitar. Y yo le dije, ¿y qué te dijo? Me dijo que llevaste una enseñanza aún mejor que la anterior. Qué tremenda palabra, pero qué va, que tú te falta más movimiento, te falta más unción, más grito. Pero qué palabra tan buena. Y yo le dije, mira, dile que dije yo que vaya y se lo coma al tigre. Parece que se lo digo, porque más nunca me... No volvió más. No, hermano, no, no es los gritos, no es la corredera, no es la saltadera, es la palabra, más. Claro. Entonces, que casi me muero yo ahí del corazón, hermano. Yo bajé como 1 kilo ahí. No, ok, pero no es que te coma el tigre. ¿Ves? Ay, Dios Pero son santo. gente que le gusta eso y yo lo respeto, pero no me inviten más. Y Mm. yo aprendí, yo dije, no, la próxima vez voy con toda mi parsimonia, sentadito ahí, o detrás del púlpito, y digo mi palabra. Oye, hay Perfecto. uno que uno le predica de Dios y dicen amén, amén, pero dice, y el diablo, Sí, amén, ah, Dios sí, tenemos sí, que vencer, Sí, amén, ¿y por qué sí, el Sí. diablo? Amén, porque el diablo aquello, amén, porque, sí. y yo No, decía, sí, sí me gusta. y yo Que decía, predica más al diablo. predica posible. más del diablo que del Señor. Exacto, y yo decía, porque yo me pongo así a observar y decía, wow, que uno le dice, menciona algo del diablo, el diablo de verdad que está en contra de nosotros, pero nosotros nos levantamos, y yo, amén. Y yo, ay, Cristo, bueno, pero, Pero ahí hay uno que dice que Satanás está triste. Y yo digo, yo manito, tenía ¿será que él una, quiere irnos a contentar? vamos a hablar mal vamos a hablar mal de la gente porque eso se está grabando. ay, no, aquí yo lo he dicho nombre yo. Yo tenía una iglesia en la que yo pastoreaba, yo tenía una gente, es una iglesia pequeña, una de las primeras que yo estuve pastoreando. Y la iglesia, yo mandé echar una pared, y la pared de la iglesia dividía con la pared de la casa de la hermana. Y entonces ella los domingos daba un testimonio, hermano. Anoche el diablo se quiso meter y lo reprendí y fuera. Pero todos los domingos, hermano, ayer y todos los diablos venían el sábado. Ayer una sombra negra hasta que yo me cansé. Le dije, ven acá, hermano, mire. Primero, todas las sombras son negras. No hay ninguna sombra blanca ni amarilla. Segundo, mira, no te voy a permitir que sigas dando testimonio. Todo lo tuyo es el diablo, el diablo. Hermano, pero el diablo está vencido. Ese es el problema, que tú lo vences ahí y nos divide una pared. Y si el diablo brinca para acá un domingo, ¿cómo quedamos nosotros que los nuevos creyentes? Me lo estás asustando. Me asustas a mí, no lo vas a asustar a ellos. Te quiso poner bravo y dije, tú sabes que te estoy hablando bien, sin maltratarte, te estoy diciendo la verdad, deja de estar, háblame de Cristo, háblame de los ángeles, todo lo tuyo es demonio y diablo y sombra negra. No, si la iglesia estuviera más lejos de tu casa, no importa, pero, cacho, tú me tiras un demonio para acá, sí, porque esa hora en la noche, cuando el demonio cae aquí dentro de la iglesia y cuando yo habla, va a estar esos diablos ahí. No, no, Mm, no, no, no me vuelvas a hacer eso. sí, queriendo hacer la suya, ¿no? Quiso poner brava conmigo, pero después terminamos siendo amigos. Eh, Sí, sí, no le quedaba otra, no le quedaba otra. sí, Bueno, parábola de la fiesta de bodas. bodas. Vamos acá. Vamos a leerla. ¿Quién la lee? Pastora, ¿lo quiere leer? Amén. Nos quedan, Respondiendo, nos quedan 20 minutos porque acuérdense que ya a las 8:30 se cae la... Sí. las-
Respondiendo Jesús, le volvió a hablar en parábolas diciendo, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos diciendo, decid a los convidados, he aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto, venir a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron uno a su labranza y otro a sus negocios, y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oír el rey se enojó y enviando su ejército destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Párate Entonces dijo ahí, a sus siervos, párate ahí. Hasta ujú, ahí es parecida a la De los primera. labradores malvados. Ajá, a los labradores malvados, ok. sí. Entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Ir pues a la salida de los caminos y llamar a las bodas a cuanto halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Ajá, párate Y ahí. entró el Ajá, rey párate para ahí. ver. Párate ahí. Ok, dice que no eran dignos los primeros, estaban ocupados, estaban esto y hasta No eran mataron a dignos algunos de los que fueron a invitarlo, ¿no? Entonces el de rey los se molestó y mensajeros. dijo, a la verdad, mira, ya los toros están muertos, ya el Ujú. salón de fiesta está listo, ya la orquesta ahí de merengue, salsa y furruco, ya las contraté, Se congeló. ya los pasapalos están listos ahí. Entonces, yo no, mi comida no se va a quedar fría. Vayan por todos lados. Y todo el que se encuentren, buenos y malos, tráiganlo. Ahí entramos nosotros. Ujú, ujú. ¿Entiendes? Fíjese como nosotros Así es. entramos de último por la baranda interior ahí, nos se descuidaron y por la Ujú. misericordia y la gracia de Dios. Ok, seguimos. Amén. Ya estamos en la Amén. fiesta. Ya Y, están todos en y la entró fiesta. el rey, ujú, y Ujú. entró el rey para ver a los convidados y vio allí a un hombre que no estaba vestido de bodas. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían, atarle de pies y manos y echarle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos los escogidos. Ok, fíjense por qué fue que el rey reconoció a ese hombre Por las vestiduras. por la Ajá. vestidura, porque había mucha gente. Quiere decir que Ujú. había una vestidura específica. Porque Sí, fíjate cómo lo dijo, y entró el rey para ver a los convidados y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. de Ujú. boda, sí. ¿Ves? No está diciendo el color ni la forma. Yo estuve investigando eso hace tiempo Ujú. y según la cultura oriental, allá donde Israel y todos esos lados, cuando un rey invitaba, él cubría los gastos de la ropa. Por eso es que el rey sabía que este hombre, ¿cómo entraste tú acá? Si no tiene la ropa que yo les doy, a todo lo que invita un rey, él le pone la ropa. ¿Ves? Oh, por eso Sí. estaba pensando, por si te estaban recogiendo a todos los malos, a los Ajá. malvados, ellos no iban a tener Ujú. ropa. Entonces él le había dado ropa. Cuando es el rey que invitaba, cuando era Sergio Cabello o Laura de la Rosa, vayan como ustedes puedan. Ujú, Pero si invitaba al rey, el rey Sí. Ellos regalan la ponía ropa. la ropa, sépalo, porque no iban a entrar en su palacio, en ujú, su asunto, todo echado a perder. Todo Ujú. mal vestido, porque iban al palacio del rey, ahí se iban a encontrar con el rey, con todos los siervos del rey, había que ir presentable, entonces el rey, para que no tuvieran excusa, oye, qué Ujú. tremendo, ¿verdad? Conocer esta La cultura. vestimenta. Wow. Entonces el rey ponía la ropa. Cuando el Sí, rey va a señor. ver los invitados, dice, ¿cómo entraste tú aquí sin estar vestido de boda? Y ujú. fíjese que el hombre dice, más él enmudeció. Decía, Entonces, Tremendo. hay unos comentaristas, ya esos son comentarios, ujú, puede Ujú. ser sí, puede ser no, que es que la enseñanza que da en cuanto al reino de los cielos, que hay gente que quiere entrar por sus propios medios.
Escritos, oh, por su propia cuenta. Puede ser, tiene sentido, ¿verdad? Por mis Ujú. habilidades, por mi conocimiento, por... No, 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 vamos a entrar por gracia, por la misericordia de Dios. Entonces, cuando se da cuenta que el hombre desentona, fíjate que no tuvo palabras, no pudo decirle, dice que, perdón, enmudeció. ujú, Y he resaltado delante de la gente. La enseñanza que yo pude averiguar bien para esto es que, mire, nadie se le va a colar al Señor. Nadie se le va a colar al Señor. Y ujú, si vamos a la escritura, dice la palabra que todos vamos a estar vestidos de lino fino. ujú, ujú. Sí, señor. Pregunto, ¿quién pone esa ropa de lino fino? El Nuestro Señor. rey. El rey. El El rey que rey, es el que nos fruto del llamó. Espíritu. Fíjate que tiene sentido lo que estoy hablando. Nos llamó y nos vistió y nos pone el lino fino. Se- Sí. Usted y yo no podemos entrar por nuestra propia sabiduría, astucia, fuerza, conocimiento, experiencia, dinero, posesión, nada. Aquí no vale nada. Aquí vale la misericordia, la gracia del Señor. Y entonces nadie se va a poner va a tener una explicación. Si alguien tiene otra explicación válida, bueno, nos las puede dar, pero por lo que yo estuve leyendo y el contexto y viendo la luz de la escritura, pareciese que fuese así, porque dice, entonces el rey dijo a los que servían, atarles de pies y manos, echar en las tinieblas de afuera, allí se da el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos Pero como escogidos. Esto, bueno, este último versículo es para predicar 2 horas, ¿no? Porque fíjate que el que llamó fue el rey, el que proveyó la ropa fue el rey, pero aquí hay un ejemplo de que hubo un llamado que no fue escogido. ¿Ves? Entonces, Pastor, que mucha gente le explica también esta parte, porque muchos son llamados, o sea, los de afuera. Fíjate que y poco escogidos. La otra explicación que da, que también tiene sentido, esta partecita es, muchos son llamados. ¿Quiénes fueron los llamados? Fíjate, ¿cómo dice la parábola, Laura? lo primero donde No, no, dice, no. El nueve. el verso 9 dice, id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a A cuantos cuantos halléis. halléis. Sigue, sigue. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas Ajá. de O sea, por convidados. todos lados, por todos los caminos, por todos los... tienen que leer la otra, la otra, Ujú. eh, Versión. Por todos los pan- sí, la otra versión. O sea, fue por todos lados, buscaron. Ujú, Entonces, muchos fueron llamados. Entonces, habla ahí que esa parte entendemos que somos nosotros. Acuérdense que está hablando a los fariseos y a los principales sacerdotes, y ellos estaban entendiendo que era con ellos lo que Jesús le estaba hablando. ujú. Entonces, Ujú. ahora, como ellos no quisieron entrar, no, como ellos no quisieron entrar, muchos son los llamados. Ahora, en aquel entonces, ¿quién eran los escogidos? Israel. Entonces se dice también, muchos son llamados y pocos escogidos. Podría ser, aunque se está forzando un poquito el asunto, pero encaja. O sea, Pero es que más o menos también es uno de los denominadores comunes en las otras dos, ujú, dos parábolas. Estaban correcto. los que se supone que fueran los bien recibidos, los que Lo que recibieron les de tocaba. buena forma, pero fueron desechados, y Mm. los que no fueron los que recibieron la Por eso, bendición. entonces, ellos Eso lo eran los vemos escogidos. ahora. Entonces, Ajá. el pueblo de Israel vino Jesús para salvarlo, pero ellos lo despreciaron, a los suyos vino y los suyos lo despreciaron. Entonces, muchos son los llamados. Ahora, en comparación al mundo entero, con Israel, somos más los llamados que los Ujú. escogidos, desde ese punto de vista. Lo Sí, sí, sí. importante es que nosotros estamos en los llamados, ¿entiendes? Amén. Y Entonces, y escogidos. escogidos también, sí, Y escogidos. pero que le quiero decir que nos llamaron y nos escogieron. Dios nos llamó y nosotros, por la misericordia y gracia de Dios, por medio del Ajá. Espíritu Santo, recibimos fe, como dice Efesios 2:8, para creer que Jesús es el Señor, Ujú. que Jesús es el Señor. Y punto. Entonces, aquí estamos dándole gracias al Señor, que Amén. nos llamó, estamos en su camino
con fallas, errores, descuido, ligereza, carnalidades, mundanalidades. Eso sí, vamos a cosechar todo lo indebido que podamos estar haciendo. No nos vamos a ir lisos, no cree usted. Pero la bendición de la vida eterna ya Dios la tiene asegurada en nosotros por su amor, por el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario. No hace justo. Amén. Que Dios nos ayude, que Dios nos guarde. Preguntas, comentarios, observaciones. Ay, que eso que usted dijo está bien lindo hasta para cerrar la clase. Bueno, entonces, Quedó muy claro la parábola de la fiesta de boda. sí. Bueno, que Dios nos ayude a entender. De todos modos, estamos abiertos y de los que escuchan esto después, si tienen alguna otra opinión, pues la aceptamos, hermano. Estamos para aprender todo y conocer. Eso sí, siempre que sea basamento bíblico con su contexto. Sí, Nada de sueño. yo siempre la mantenía, era como las obras justas de los santos, porque como dice la palabra, que nuestras vestiduras sean nuestras obras justas, los frutos del Espíritu Santo. Entonces, para mí siempre esa era la vestidura, el Sí. fruto Sí, que pero acuérdate que Jesús le está hablando a una gente de una época, de una cultura, y ellos entendieron. sí, Ellos ellos siempre entendían. supieron que era con ellos el asunto. Entonces, Ujú, y resulta que la ropa, cuando el rey invitaba, el rey suplía, suplían, sí. porque estaban buscando por todos lados que no, no. Ahí entró el Ujú, pobre, el ciego, el cojo, el enfermo ahí, en esa fiesta. Y Mm, nos las claro, gozamos. ¿Ves? ujú. Bueno, que Dios nos así ayude, que Dios nos guarde. Entonces seguimos en contacto para la semana que viene. Ujú, La semana que viene amén. esta clase es muy importante, muy, muy bonita. El intelecto, las emociones y la voluntad. ujú, Ya vamos a ver qué nos da Dios de eso. Bueno, ujú. mis hermanos, paz, salud y bendiciones y será hasta la semana que viene. Bendiciones para todos. Bendiciones, mi Bendiciones, mi esposo, esposo. bendiciones, mi hermana Bendiciones, Laura, hermana Laura. Pero felicitaciones la por grabación, su que tenga la Bye. primera.